La primera presentación corresponde a las palabras de bienvenida a cargo de Carmen Rosa Arévalo Salas, coordinadora de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Loreto. Bienvenida, Carmen. Buenos días, Andrea. Buenos días, doctor Miguel, por favor, Cintia, y amigos y amigas todos que están. Disculpen, el micro se me ha cerrado. Ahora, sí, antes que nada, buenos días con todos y todas. Vamos a dar inicio a esta capacitación que vamos a tener sobre el tema de manejo de los bosques, de cómo. Yo voy a partir sobre una reflexión que el día de ayer me lo alcanzaron de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde que se pronuncia sobre la personería jurídica de la naturaleza como sujeto de derecho. ¿Cómo proteger nuestras naturalezas de tanta depredación que existe en nuestra Amazonía? Cuando indica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opción consultiva, la 023, que es de cumplimiento obligatorio, hacer parte del parámetro del control de la convencionalidad, reconoce la perspectiva de la naturaleza como sujeto de derecho. Es que hay que proteger los ríos, dice, los bosques, los mares, etc. No es en relación con los beneficios que le pueda dar a los seres humanos, no es conexidad con las personas individuales, sino hay que proteger los ríos, a los bosques y a los mares porque constituye un interés jurídico en sí mismo y por la importancia que tiene para los otros seres vivos. Esto es histórico. Es importante proteger el tema ambiental, el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, como un derecho humano. Hoy nos acompañan dos grandes expertos en este tema, dos grandes instituciones que nos tienen que un poco decir dentro de sus competencias qué están haciendo para proteger nuestros recursos naturales, nuestros bosques primarios, evitar el día de ayer, un poco revisando la ponencia de hoy día, nos dábamos cuenta cuántos bosques hemos perdido y cuánta madera hay al borde del río que nos traen como si fueran cualquier retazo de madera que se pueda tener. Estamos perdiendo buenos recursos, buen medio ambiente donde que nos permite respirar sano. Ya nuestra Amazonía ya no es lo que hace 20 años atrás teníamos, ¿no? Entonces, creo que esta capacitación y por los que estamos participando va a servir para una mañana de reflexión, de saber y cómo nosotros podemos replicarlo esto con los demás, cómo decir, si yo corto un árbol debo sembrar 10, cómo generar una cultura de responsabilidad con nuestro medio ambiente. Es todo un proceso de trabajo, no solamente de las instituciones que tienen que ver el tema, sino también el tema educativo, cómo articular con otras instancias que tienen que ver el tema de protección, cómo sembrar la cultura desde nuestros pequeños, desde nuestros niños, para que puedan saber qué es la herencia más natural que podemos dejar a los que van a venir después de nosotros. Hoy estamos sufriendo mucho, tenemos un problema de pandemia muy fuerte, que es la que tenemos que protegernos justamente, pero nuestro medio ambiente es el que nos ha protegido mucho por muchos años. Hoy no, hoy se encuentra muy debilitado. Entonces esta mañana nos va a servir a todos y a todas un poco reflexionar qué estamos haciendo por nuestra hermana naturaleza y qué podemos hacer por ella. Muchas gracias y vamos a estar aquí para escucharnos todos y todas. Gracias, Andrea. Gracias, Carmen. A continuación, palabras de saludo a cargo de Andrea Meyer, especialista del programa de gobernanza ambiental PRO. Gracias. Buenos días. Soy Andrea Mayer, especialista del programa Gobernanza Ambiental Proética. Proética es una ONG que trabaja hace 18 años en la lucha contra la corrupción.
Desde 2011 venimos trabajando en delitos ambientales a través de nuestro programa de gobernanza ambiental, especialmente en la Amazonía. El programa de gobernanza ambiental busca promover la calidad de la información pública, impulsar una mayor rendición de cuentas e integridad de la gestión de los recursos naturales no renovables con énfasis en la gestión forestal. Desde el año pasado venimos impulsando la primera red anticorrupción para el sector forestal. Esta red es un espacio donde participan voluntariamente diversas ONGs, colectivos juveniles y organizaciones indígenas, que comparten nuestro interés en la promoción del uso legal y sostenible de los bosques de la región. Como parte de sus actividades, la Red Anticorrupción Forestal de Loreto decidió organizar esta capacitación para todos los participantes presentes. Nos parece muy importante que todos ustedes, como actores de la sociedad civil, conozcan cómo funciona el Estado en términos de gestión ambiental y los retos que éste enfrenta para proteger el patrimonio forestal de todos nosotros con el propósito que si deciden realizar el seguimiento de los planes de manejo emitidos, tengan un mejor conocimiento. Gracias, Andrea. Vamos a dar inicio a la capacitación propiamente. Tenemos en el programa la primera presentación de planes de manejo forestal y procesos de aprobación, la segunda presentación, supervisión y fiscalización de los planes de manejo, y la tercera presentación, el acuerdo de gobernabilidad de Loreto y la dimensión ambiental. Al término de las tres presentaciones, se va a realizar el diálogo y rondas de preguntas. Así que, por favor, a los participantes, sus preguntas los anotan para manifestarnos al final de las tres presentaciones. Bueno, damos inicio con planes de manejo forestal y procesos de aprobación a cargo del ingeniero Paul Aróstegui Rodríguez, coordinador regional de CERFO Loreto. Bienvenido, ingeniero. Buenos días. Bueno, en primera instancia quiero compartir mi pantalla. ¿Cómo voy a compartirla? Buenos días, señores. Mi nombre es Paul Aróstegui Rodríguez, ingeniero forestal de profesión. Soy el coordinador de la oficina de enlace de CERFO, acá en Loreto. Bueno, en primer término, agradecer por la invitación a este evento de capacitación y hacer extensivo un afectuoso saludo a todo el público en general. En esta oportunidad, el objetivo de mi presentación es dar a conocer al público sobre el plan de manejo y los procesos para su aprobación. Empezaré con una breve introducción sobre la Autoridad Nacional y la Autoridad Regional en materia forestal. Todas las consideraciones para un aprovechamiento sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre están basadas en la Ley Forestal y Fauna Silvestre 29763, establecida en el año 2011. Esta ley es la que crea el CERFO, cuya sigla significa Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre, y la define como la Autoridad Nacional en materia forestal y fauna silvestre. Asimismo, es un organismo técnico especializado del MINAGRE. Con la ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, se establece la transferencia de funciones del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales. Pero el proceso de transferencia de funciones en materia forestal y de fauna silvestre a los gobiernos regionales solo se ha efectivizado en 9 regiones, siendo la última transferencia en el año 2003. Bueno, resultando 9 departamentos con funciones transferidas a los gobiernos regionales. Como se ve en el mapa que está resaltado en color anaranjado, son Tumbes, Amazonas, Loreto, La Libertad, San Martín, Huánuco, Ucayali, Madre Dios y Ayacucho. Existen 4 oficinas de enlace que, como su nombre lo dice, sirve de enlace entre el gobierno regional o gobierno nacional con los gobiernos regionales. Estas oficinas operan en base a convenios realizados con los gobiernos regionales
que se ha determinado en Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Loreto. Y el resto de departamentos que no fueron transferidas las funciones en materia forestal son 15, en la cual se conduce la autoridad regional a través de 13 administraciones técnicas forestales del CERF. El gobierno regional tiene las competencias forestales y fauna silvestres ya transferidas. Y el gobierno regional de Loreto ya su ámbito de acción es en las 8 provincias de Loreto, que cuenta con 8 oficinas concentradas, una en cada provincia, respectivos puestos de controles. La oficina de enlace de CERFOR no cuenta con oficinas concentradas, pero sí nos encontramos en permanente articulación con la gerencia forestal de acá de Loreto. Antes de hablar del plan de manejo, de lo que nos invoca en este día, voy a hablar un poco del detalle de las modalidades de acceso. El usuario, para poder aprovechar un recurso, tiene que basarse en estas modalidades de acceso. El Estado otorga derechos para el aprovechamiento de recursos forestales al usuario, al administrador o a la ciudadanía en general, ¿no? Para aprovechar el recurso, debe ver si se encuentra en tierras de dominio público o tierras de dominio privado. Si se encuentra en tierra de dominio público o de dominio privado, se otorgan permisos. Y si está en terreno de dominio público, se otorgan concesiones, contratos de cesión en uso y bosque local. En caso de concesiones maderales, el área debe recaer en bosque de producción permanente. Las condiciones mínimas para que se le otorgue un derecho es no tener condenas vigentes vinculadas a los delitos ambientales, contra la fe pública, contra la administración pública, contra la salud pública, contra la libertad personal en la modalidad de trata de personas, o contra el patrimonio cultural. En el caso de personalidad jurídica, es aplicable al representante legal y apoderados también, así como al accionista o socio mayoritario que la integra. No ser residente en la comisión de los delitos señalados en el literal A. No figurar en el Registro Nacional de Infractores conducido por CERFOR, con sanción de inhabilitación por haber recurrido a infracciones consideradas muy graves. Igual, en el caso de personas jurídicas, es aplicable además al representante legal y a los apoderados, así como al accionista o socio mayoritario que lo integra. Otra condición mínima es no haber sido titular de algún título habilitante caducado en un plazo máximo de 5 años, anteriores a la presentación de la solicitud para el otorgamiento del título habilitante. En primer lugar, a definir lo que es manejo forestal. Y conforme a la ley 29.549 lo define: manejo forestal, las actividades de caracterización, evaluación, investigación, planificación, aprovechamiento, regeneración, reposición, enriquecimiento, protección, control, no solo de bosques, sino también de todos los ecosistemas vegetales silvestres. Pero ¿para qué hacemos toda esta planificación, investigación, determinar su estructura, tener todo este conocimiento? Es para poder determinar cómo aprovechamos para asegurar la producción sostenible de los bienes y también la provisión de los sostenible de los servicios y además la conservación de la diversidad biológica del ambiente. Es decir, sostenibilidad significa obtener un máximo de rendimiento de tal manera que el bosque me permita tener los mismos beneficios y servicios en las siguientes intervenciones o y a través de toda la generación. Los planes de manejo consideran la descripción de las características y el estado actual del recurso a aprovechar, los objetivos de corto, mediano, largo plazo, la descripción, el sistema de regeneración que elijo. Todo eso está basado en evaluaciones poblacionales y determinamos qué es lo que vamos a aprovechar, la intensidad, los tipos de sistemas, las prácticas necesarias para garantizar la reposición de los recursos aprovechados
los impactos sobre los ecosistemas y todas las medidas de prevención y mitigación. O sea, define al plan de manejo forestal como un instrumento de gestión forestal que constituye una herramienta flexible, dinámica, para la implementación del seguimiento y control de todas las actividades de manejo forestal. Como lo hemos mencionado, se encuentra orientado a lograr la sostenibilidad del ecosistema. Tiene carácter de declaración jurada y su veracidad es responsabilidad del titular y del regente según corresponda. Para facilitar el acceso y la formalización del aprovechamiento de los recursos forestales, se han desarrollado tipos de planes de manejo diferenciados y que pueden emplear de acuerdo con el nivel de planificación que uno proponga. Tenemos el Plan General de Manejo Forestal, el Plan de Manejo Forestal Intermedio, el Plan Operativo, el DEMA. Hay también planes consolidados y planes de contingencia. El Plan General de Manejo Forestal es un instrumento a largo plazo, formulado para todo el área y vigencia del título habilitante, y es de nivel alto de planificación. El Plan de Manejo Forestal Intermedio es un instrumento de gestión de planificación, estrategia y operativa, y formulado también para todo el área y vigencia del título habilitante, pero tiene un nivel medio de planificación. El Plan Operativo es un instrumento de corto plazo, tiene como fuente principal el censo forestal, y tiene niveles altos y medios de planificación. El DEMA es un instrumento de corto o mediano plazo, de baja intensidad de aprovechamiento, otorgado para pequeñas áreas y con un nivel bajo de planificación. El DEMA no aplica para concesiones. También tenemos los planes consolidados. Este tipo de plan de manejo consiste en que los titulares de concesiones o permisos colindantes, cuyas áreas se encuentran ubicadas en el mismo ámbito territorial de la Autoridad Regional Forestal y que tengan el mismo objetivo, pueden presentar planes de manejo consolidado, siendo solidariamente responsables en el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Y los planes de contingencia son elaborados cuando existe avistamiento con pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial. Como se puede ver en este cuadro, cada título habilitante tiene un nivel de planificación. Con respecto al Plan General de Manejo, son elaborados en base a superficies mayores de 5.000 hectáreas, con un aprovechamiento continuo, mecanizado, más de 2.500 metros cúbicos al año. Es tanto para concesiones como bosques locales y también en comunidades, como se ven en las flechas que determinan las tres modalidades de otorgamiento de derechos. Los planes de manejo forestal intermedios no aplican para concesiones maderables, ni tampoco para sesiones en uso, pero sí para bosques locales, comunidades y predios privados. En caso de predios privados, está encima de los niveles, de los límites del DEMA. Con respecto al DEMA, que es una declaración jurada simple, que también es una especie de plan de manejo, aplica a los predios privados, cuyas especificaciones es que debe tener un área máxima de 100 hectáreas, un volumen a aprovechar máximo en 20 metros cúbicos, una vigencia máxima de 5 años, un DEMA cada 5 años, no debe ser continuo, tampoco mecanizado, su ejecución es directa y no debe haber un aprovechamiento del cedro, la caoba ni el ciabaca. La georreferenciación es total de todos los árboles. También se aplica para comunidades nativas del tema. Y las especificaciones también son con una intensidad hasta 5 metros cúbicos por hectárea, un volumen máximo de 650 metros cúbicos por año, una superficie máxima de 400 hectáreas, no debe ser mecanizado, la ejecución también debe ser directa y no se permite el aprovechamiento de la caoba ni del cedro. El plan operativo de las parcelas de corta lo pueden hacer en 1 año, 2 o 3 años, como se menciona
menciona la resolución directoral ejecutiva 046-2016. 2 parcelas de cortas igual en 2 o 3 años y 3 parcelas de cortas en 3 años. De conformidad a lo que habíamos mencionado, a la resolución directoral ejecutiva 065-2016, el aprovechamiento maderable en comunidades puede hacerse a través de DEMA o planes de manejo forestal intermedio. Cuando se realiza a través de DEMAS es porque la intervención no debe ser mayor a 650 metros cúbicos. No debe incluir tampoco el aprovechamiento del cedro ni la caoba y debe dejar un 20% de árboles semilleros sin aprovechar, y el DEMA es hasta 3 años. Con respecto al plan de manejo forestal intermedio, igual es mayor de 2.500 metros cúbicos, también se debe dejar el 20% de árboles semilleros y el aprovechamiento debe ser por parcela. Acá también se puede complementar con los planes operativos. El aprovechamiento maderable en predios privados también se puede utilizar bajo las 2 modalidades, el DEMA o plan de manejo. Según la resolución 052-2018, menciona que al realizar un DEMA, el volumen debe ser exactamente lo que indica el censo. No debe ser un área mayor de 100 hectáreas. Tampoco se debe aprovechar o se debe dejar un remanente del 20% para árboles semilleros, y el aprovechamiento es hasta 3 años. No incluye las especies CITES. El flujo de la aprobación para planes de manejo, los documentos accesorios. Bueno, luego de elaborar todos sus instrumentos de gestión, en base a un inventario exploratorio, se obtiene su plan general de manejo, su plan de manejo forestal intermedio, realiza su plan operativo en base al censo, y seguidamente se hace la inspección ocular. Se aprueba el plan de manejo, luego aprobado inicia sus operaciones, debe llevar su libro de operaciones para una correcta trazabilidad, debe informar las actividades a la autoridad regional, y también tendría la posibilidad de realizar el reingreso o movilización de saldo. La movilización de saldo quiere decir que al término de un plan operativo o al término de un reingreso, existen árboles que lo ha talado y lo ha copiado, pero todavía no han sido movilizados fuera del área de título habilitante. Para poder mover el titular, debe solicitarlo a la autoridad regional forestal. Esta movilización puede hacerla por un periodo no mayor de un año calendario, contado a partir de la fecha que se otorga la autorización. Y el reingreso a las parcelas de corta para el aprovechamiento de madera quiere decir que culminada la vigencia del plan operativo, y si existiese árboles aprobados para su aprovechamiento que hayan quedado en pie, se puede realizar el reingreso a la parcela de corta de dicho plan operativo para que pueda aprovechar esos árboles, ¿no? Lo que debe hacer el titular del título habilitante es presentar la solicitud correspondiente ante la autoridad regional forestal. La vigencia del reingreso también es de un año operativo. Y los informes que debe otorgar son informes de ejecución forestal que tienen la finalidad de reportar toda la implementación de las actividades realizadas en el marco del plan de manejo, y estos pueden ser informes anuales y los informes de ejecución final. Para cuando entregan todos sus instrumentos de gestión, se tiene que, la autoridad regional recepciona y hace una previa revisión en gabinete de todos los requisitos exigibles, solicita toda la información digital, libreta de campos, los censos comerciales, designa los responsables para realizar la inspección, notifica la inspección a los titulares y regentes, y bueno, determina la actividad logística para el ingreso. El censo de las especies CITES debe ser el 100%, luego se realiza la inspección, y la inspección se puede suspender si es que no encuentra más del 25% de la muestra. El informe técnico se niega la aprobación si no existe el 10% de la muestra. Ese es el flujo en el cual la autoridad tiene que seguir para el otorgamiento.
eso sería todo por mi parte y es todas las preguntas que consideran necesarias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación del ingeniero Aurastegui Rodríguez y continuando con el programa, pasamos a la segunda presentación, supervisión y fiscalización de los planes de manejo a cargo del abogado Miguel Ángel Espichán Mariñas, subdirector de la Dirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre de los Infor Iquitos. Bienvenido, abogado. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la mesa de concertación de lucha contra la pobreza y aproética, ¿no? En mi caso, nos han pedido participar hablando un poco sobre la supervisión y la fiscalización que realiza el OSINFOR. Entonces, dicho esto, voy a proceder a compartir mi pantalla para hacer la presentación. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí se ve perfectamente. Perfecto. Me han dado 25 minutos. Voy a tratar de hacerlo en el plazo concedido, ¿no? Es un poco complejo, un poco sistematizar y sintetizar todos los aspectos de supervisión y fiscalización, pero vamos a iniciar. Primero, desde el punto de vista legal, básicamente, ¿no? En este rubro, ¿no? Tanto en supervisión y un poco más en fiscalización, siempre va de la mano con las normas. Hay que identificar cuál es el marco normativo que aplicamos, ¿no? Para tener más o menos un poco más claro los conceptos, ¿no? Nosotros, como toda actividad estatal, trabajamos sobre la base de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Cuyo texto único ordenado, ¿no? Ha sido aprobado recién en el 2019 con Decreto Supremo 004-2019 del sector justicia, y principalmente esa ley establece ya los postulados generales y las garantías de que todo administrado tiene en relación a la potestad sancionadora y a la actividad de fiscalización. De hecho, se incorpora recién la actividad de fiscalización con el decreto legislativo 1372, ¿no? Para fortalecer el marco normativo de las entidades estatales. Otra ley importante, tan importante como la ley de procedimientos, es nuestra ley forestal y de fauna silvestre, ¿no? La ley 29763, que establece y regula el régimen de la potestad fiscalizadora y sancionadora, así como ya asigna competencias, como veremos más adelante. Esta ley, a su vez, también desarrolla 4 reglamentos, ¿no? 4 particulares reglamentos que tienen que ver básicamente el reglamento para la gestión forestal, el reglamento de plantaciones, el reglamento relacionado a fauna y el reglamento para la gestión en comunidades nativas y campesinas, ¿no? Y desde el lado de los Infor, trabajamos nosotros sobre la base de la ley de creación de los Infor, el decreto legislativo 1085, ¿no? Ese es nuestro marco normativo, ¿no? Para entrar a entender un poco y tanto la supervisión como el caso de la fiscalización, hay que distinguir algunos conceptos generales, y en esta parte me voy a detener un poquito en ello, ¿no? Hay que identificar primero lo que es la actividad administrativa de fiscalización, que básicamente versa sobre la verificación de las obligaciones que tienen los administrados, ¿no? Su regulación está en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es particular esta actividad porque tiene que ejercerse cuando la ley lo autoriza a la entidad. Cualquier entidad no puede entrar a fiscalizar o supervisar. Tiene que ser aquella autoridad que tiene y está asignada a su función y competencia por ley, ¿no? El otro punto es el procedimiento administrativo sancionador. Una vez verificada la obligación o identificando los hallazgos de infracciones, procede a hacer un procedimiento administrativo sancionador para identificar la responsabilidad del administrado y, de ser el caso, aplicar la sanción, ¿no? La ley del procedimiento ha sido bien clara y tajante en este aspecto, ¿no? De que los procedimientos especiales, ¿no? No establezcan condiciones menos favorables para los administrados. ¿Qué pasaba antes? Antes de la ley del procedimiento administrativo general, cada sector tenía su propio reglamento sancionador y ponían y recortaban garantías, tiempos, plazos, oportunidades de descargo, etcétera, de acuerdo a como les parecía, ¿no? La ley del procedimiento establece ya un estándar, ¿no? Como veremos más adelante, ¿no? Dentro de los aspectos generales del procedimiento sancionador, primero, tenemos, es una potestad, es un poder que tiene la administración pública, ¿no? Para incidir sobre lo que nosotros denominamos la esfera jurídica de los administrados, ¿no?
Y tiene esta posibilidad de incidir sobre la esfera jurídica y por eso de ahí se sustenta la sanción cuando se verifica una infracción, ¿no? Por esa misma naturaleza de este poder tan fuerte, tan importante, ustedes lo deben ver, por ejemplo, cuando clausuran una tienda, por ejemplo, las municipalidades, ¿no? Es que también la ley establece también sus límites para evitar aquellos abusos que puedan ocasionarse, ¿no? Dentro de estos límites, primero surge la idea de infracción administrativa, ¿no? Tiene que estar regulada la infracción administrativa, ¿no? Tiene que estar regulada antes de la realización de la conducta, ¿no? De nada sirve que haya realizado una conducta y salga una ley y diga que es penada y recién se sancione. Pues eso va contrario a la Constitución y al sistema democrático, ¿no? Tiene que existir una ley previa que establezca, como vamos a ver más adelante, no las infracciones, ¿no? ¿Y qué es una infracción? Una infracción es una conducta negativa, ¿no? Hay una obligación de los administrados para cumplir, ¿no? Y obviamente la infracción es inobservar, no realizar esa obligación. Ante esa inobservancia es que se apareja, ¿no?, la sanción administrativa, ¿no?, que es aquella acción o decisión de la administración que quiere producir un efecto desfavorable en el administrado, ¿no? En el caso de la ley peruana, esa sanción no se aplica automáticamente, tiene que haber un procedimiento previo, ¿no? Esa también es otra garantía, ¿no?, para tenerla en mente, como veremos más adelante. 3 aspectos más. Primero, la actividad de fiscalización, ¿no? Uno busca principalmente en la fiscalización, o también llamada supervisión en algunos casos, como en el caso de Osinfor, ¿no?, verificar el cumplimiento de la infracción y buscar de manera preventiva que el administrado pueda subsanar aquellas infracciones que pueden ser subsanables, ¿no? No todas, ¿no? Obviamente hay infracciones muy graves que implican ya la actuación directa del Estado, ¿no? También está relacionado, como comenté, un procedimiento. O sea, las sanciones no se aplican directamente, tiene que haber un procedimiento previo, ¿no?, como cualquier sanción, y eso establece también el respeto de ciertas garantías, ¿no? Principalmente, como veremos más adelante, ¿no?, dividir fases, por ejemplo, ¿no?, una fase de investigación y una fase de decisión y de sanción. También implica otras cosas, ¿no? La prohibición de reformatio impeius. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, un administrado es sancionado y apela, el tribunal que resuelva no puede resolver de manera peor a la que resolvió el órgano de primera instancia, ¿no? No se puede reformar para peor del administrado, ¿no? Y claro que todo es respetar el derecho de defensa de los administrados, como veremos más adelante. Para articular todos estos aspectos generales, la Ley del Procedimiento Administrativo General ha diseñado una serie de principios, ¿no? Estos principios, legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, etcétera, son aquellos que regulan y se insertan en todo el procedimiento administrativo, ¿sí? Primero que nada, tenemos el principio de legalidad. Por el principio de legalidad, principalmente, aquella administración, aquella entidad que va a desarrollar un procedimiento sancionador, tiene que tener esa competencia en una norma con rango de ley, ¿no? No puede ser por un reglamento, no puede ser por una resolución ministerial. Si tú vas a sancionar, tienes que tener una norma con rango de ley que explícitamente te diga que puedes sancionar, ¿no? Esa es la idea central, ¿no? Y el otro principio clave es el principio de tipicidad. ¿Qué quiere decir tipicidad? Que las conductas que son consideradas infracciones deben estar previstas con antelación, ¿no? Previstas con antelación en una norma. En principio en una norma con rango de ley, salvo que esta norma con rango de ley diga que el reglamento puede tipificar infracciones, como es el caso de la ley forestal, ¿no? El artículo 146 señalaba que los reglamentos tipifican las infracciones, ¿no?, los 4 reglamentos, ¿no? Otro de los principios importantes es el principio del debido procedimiento. El principio del debido procedimiento lo que indica es que la sanción no se aplica en automático, tiene que haber un procedimiento previo. Y particularmente en el caso de la ley peruana tienen que distinguirse 2 fases dentro del procedimiento: la fase instructora y la fase decisora. La fase instructora para investigar los hechos. Se solicita descargos, se contrastan los descargos con los hechos identificados por el supervisor o el fiscalizador y se emite un informe, ¿no? Un informe que ya recomienda si hay responsabilidad y recomienda la sanción. Y una fase decisora, que ya es aquella en la cual nuevamente se pide descargos sobre el informe que les comento
y se toma la decisión ya de identificar la responsabilidad y aplicar la sanción. Este principio de debido procedimiento es fundamental. En la presentación, por ejemplo, la señora Carmen comentó la Corte Interamericana, y muchos de los procesos que siguen en la Corte son porque no se siguió el debido procedimiento. No se respetaron las defensas, no se solicitó el descargo, no se evaluó los descargos que prevé el administrado, por ejemplo. Tenemos también el principio de razonabilidad, y este principio básicamente señala que el incumplimiento tiene que ser proporcional también a la decisión de la sanción, ¿no? La sanción tiene que ser proporcional al incumplimiento. Una sanción no tiene sentido si es que, por ejemplo, va a ocasionar o va a ser más beneficiosa, ¿no? Porque ahí lo que estamos haciendo es incentivar al administrado que incumple la norma a incumplirla siempre, porque las sanciones no le va a hacer ni cosquillas, ¿no? Entonces, el principio de razonabilidad busca eso, pero también busca lo contrario, que no sea tampoco en exceso excesiva, por ejemplo, ¿no? Que una sanción no sea excesiva, ¿no? Que el perjuicio económico no vaya por ejemplo, a eliminar la actividad, ¿no? Tiene que ir de la mano con la infracción cometida, ¿no? Los Infor cuenta, por ejemplo, con instrumentos para este caso, para estimar la gravedad del daño y para también una metodología para imponer los montos de las multas, ¿no? Otro principio no menos importante es el principio de causalidad. Por el principio de causalidad, principalmente la actividad de la autoridad sancionadora es que se verifique en la realidad los hechos, ¿no? Que los hechos se verifiquen y se identifiquen en aquellas personas que realizan la infracción, ¿no? Eso es clave, ¿no? Por último, me parece que no menos importante de toda la lista de principios, otro de los que aplicamos constantemente es el principio de presunción de licitud, ¿no? La ley ha predispuesto este principio y señala que básicamente la administración pública debe presumir que el administrado no ha incurrido en la infracción. Es parecido a la presunción de inocencia, por ejemplo, en el derecho penal. No se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, esto es clave porque las supervisiones, los hechos, las denuncias tienen que ser comprobadas, ¿no? Con hechos, ¿no? Si hay incertidumbre sobre los hechos, no se puede sancionar, por ejemplo, ¿no? Eso de acá traduce un enfoque basado en evidencia, ¿no? Muy bien, otros aspectos importantes del procedimiento sancionador es que no pueden estar abiertos por siempre. Hay dos figuras importantes, ¿no? La prescripción, que da 4 años, por ejemplo, ¿no? Para determinar la existencia de infracciones administrativas. Si no, prescribe la facultad, ya no se puede infraccionar. Y tenemos 9 meses para la caducidad, que es el plazo. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores que tienen los Infor y que tienen las demás entidades del Estado es de 9 meses. Que pueden ser extendidos por 3 meses más, por ejemplo, ¿no? Ahora, en la actual situación en la que estamos con la pandemia, hemos tenido que ampliar, por ejemplo, varios procedimientos, ¿no? Varios plazos, ¿no? Pero en principio tenemos 9 meses. No podemos pasarnos de más tiempo, ¿no? Para resolver. Caso contrario, caduca ese procedimiento y tendríamos que volver a iniciar, ¿no? Como les comenté, la ley de procedimiento distingue la fase instructora y la fase decisora, ¿no? En la fase instructora, como su nombre lo indica, instrucción, investigación, se recoge el informe de supervisión y la actividad de fiscalización, se traslada al administrado para que él formule sus descargos y con esos descargos se emite un informe, el informe final de instrucción. Ese informe se eleva a la autoridad decisora que nuevamente vuelve a pedir descargos y con esos descargos y el informe contrasta y emite una resolución, determinando la sanción o, en todo caso, el archivo, ¿no? Si es que no hay responsabilidad administrativa. Esa es la primera instancia. Pero también el administrado, de acuerdo a la ley, puede impugnar, puede interponer lo que nosotros llamamos, o presentar recursos, tanto de reconsideración como de apelación, ¿no? Dicho esto, tenemos ya el marco general del procedimiento. Ahora vamos a ver un poco lo que son, un poquito, ¿no? Sobre las competencias que ya el expositor anterior que me ha antecedido, ¿no? También ha desarrollado un poco, ¿no? En materia sancionadora, la ley forestal reconoce la potestad de varias entidades, ¿no? Entonces, es un poco importante también identificarla, ¿no? Por ejemplo, la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, los gobiernos regionales, o también las autoridades, la Administración Técnica Forestal, ¿no? Ellos principalmente ejercen potestad sobre los actos administrativos que no son títulos habilitantes, por ejemplo, ¿no?
Y también sobre algunas actividades, como son, por ejemplo, los centros de transformación, ¿no? Los centros de transformación, ¿no? Ahí tenemos un poco el mapa de las autoridades regionales y administradores técnicas. Esta presentación se las voy a dejar también a los organizadores, ¿no? Tenemos también la Autoridad Nacional, el CERFOR. El CERFOR también ejerce potestad sobre algunos de los actos administrativos que emite que no son títulos habilitantes, como por ejemplo la autorización de desbosque. Y también ejerce potestad para la verificación y control en especies CITES, ¿no? Por ejemplo. Y algo clave, ¿no? Importante para lo que es el manejo forestal, ¿no? Ejerce la potestad sancionadora sobre los regentes forestales, ¿no? Y tenemos el OSINFOR, ¿no? Que es donde trabajo, ¿no? Que principalmente el OSINFOR supervisa y fiscaliza las obligaciones y ve las infracciones también desarrolladas por aquellos titulares de títulos habilitantes, ¿no? Aquellos que tienen concesiones, permisos y autorizaciones, ¿no? ¿Cuáles son las infracciones? Bueno, como ya comenté, para cumplir el principio de tipicidad, las infracciones están ubicadas en la ley forestal y la ley forestal lo reenvía al reglamento, ¿no? Reenvía al reglamento y principalmente tiene este enfoque, ¿no? Desincentivar las conductas que permitan la extracción y transformación ilícita de recursos forestales, que se determine la gravedad, entre otros aspectos, ¿no? Vamos a ver. Principalmente los 4 reglamentos establecen una serie de infracciones, ¿no? Y las categorizan por la tipología y el tipo de gravedad, ¿no? Pueden ser leves, graves y muy graves, ¿no? Leves, por ejemplo, las que se categorizan como destruir, retirar o alterar los linderos o señales colocadas por la autoridad regional, el CERFOR o los titulares, ¿no? Para delimitar el área básicamente de aprovechamiento, ¿no? Por ejemplo, otro es incumplir con la actualización del libro de registro de actos de regencia, ¿no? Son leves, ¿no? Son documentales en algunos casos y en otros son un poco más posibles de ser subsanadas, por ejemplo, ¿no? Graves, ya implica una mayor gravedad, ¿no? Implica, por ejemplo, incumplir la implementación de medidas correctivas, mandatos, ¿no? Que manda la autoridad de supervisión, por ejemplo, ¿no? O la autoridad de fiscalización, ¿no? Justamente para revertir y para corregir algunos impactos que se generen durante el procedimiento de evaluación. Y tenemos también lo que es el incumplimiento de las obligaciones o condiciones de los títulos habilitantes, ¿no? Y por otra parte tenemos también las que ya son consideradas muy graves. Por favor, si apagan sus audios para, que son principalmente la tala, la extracción de recursos forestales no autorizados, ¿no? Y lo que es, por ejemplo, ejercer la regencia sin contar con licencia correspondiente, ¿no? Que ya son consideradas infracciones muy, muy graves, ¿no? Muy bien. Hasta acá hemos visto ya las reglas del procedimiento general. Hemos visto también la competencia. Ahora vamos a ver un poco ya qué es lo que hace el OSINFOR, ¿no? Sobre esta base de conceptos generales, ¿no? OSINFOR, como bien mencioné hace unos minutos, ¿no? Supervisa los títulos habilitantes. Y esta supervisión se hace básicamente recolectando pruebas, ¿no? Recolectando pruebas, tomando fotografías, haciendo el track de recorrido, llenando actas, identificando hallazgos, ¿no? Es una diligencia que se desarrolla con supervisión en campo, ¿no? Identificando muestras, los tocones, las trozas, etcétera, etcétera, los viales de arrastre, etcétera. Esos resultados se plasman en un instrumento, que es el informe de supervisión, el informe de verificación de medidas correctivas y el informe de auditoría quinquenal. Y esos son los insumos sobre los cuales se ejerce la potestad fiscalizadora, la potestad sancionadora de los informes. Se derivan a la Dirección de Fiscalización Forestal para la evaluación legal y la determinación del inicio del procedimiento administrativo único, ¿no? En el caso de los SINFOR, por ejemplo, de acuerdo a nuestro anuario del 2019, ¿no? Hemos visto que el número de supervisiones ha ido incrementando, por ejemplo, en el tiempo, ¿no? En el 2019 hemos tenido 1056, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea, bueno, ahora esperemos que se regularice lo de la pandemia, siempre desarrollar más supervisiones para cubrir más territorio, ¿no? Más títulos habilitantes. Dos datos sobre las supervisiones importantes de nuestros reportes estadísticos, ¿no? El caso de la inexistencia de árboles, ¿no? Que ven ustedes en rojo, por si acaso, ¿no? En rojo, y en naranja están nuestras supervisiones, ha ido decayendo en el tiempo, ¿no? Aquellos casos en los cuales se ha identificado inexistencia de árboles, ¿no? Entonces ha ido bajando, ¿no? En el tiempo, ¿no? Aparentemente nosotros creemos que es porque la presencia de los SINFOR y el número de supervisiones
ha surtido efecto, además de la otra actividad que desarrolla los Infor, que es la capacitación a los diferentes titulares, ¿no? A los diferentes titulares para que conozcan mejor la norma forestal y puedan evitar alguna infracción. Otro dato importante es relacionado a lo que son los volúmenes injustificados. Los volúmenes injustificados que están en rojo, también como ustedes pueden apreciar, ha ido decayendo en el tiempo también, ¿no? Y eso también juega mucho con lo que es también, explicamos nosotros, a partir de la capacitación, la presencia también de organismos no gubernamentales que apoyan la actividad forestal, por ejemplo, ¿no? Y que permite cayendo bastante, si se dan cuenta, de un 89 en el 2015, un 11% durante el 2019. ¿Cuáles son los efectos de la comisión de las infracciones? Y con esto ya voy entrando a la última parte, ¿no? Si se acredita la conducta infractora, se dispone una sanción. Se pueden disponer también medidas complementarias, por ejemplo, la incautación de los bienes o de los recursos que se han identificado que son ilegales, por ejemplo. ¿Cómo procede los Infor? Dentro ya internamente con las direcciones, ¿no? Recibimos el informe de supervisión, evaluamos si es necesario dictar una medida cautelar. La medida cautelar es un instrumento jurídico que permite minimizar y evitar riesgos durante el procedimiento, ¿no? Si es factible se emite, si no ya se procede a la evaluación, a fin de determinar sobre la base de este informe de supervisión si corresponde iniciar el procedimiento administrativo único. El OSINFOR recoge lo que señala la ley de procedimiento y distingue dentro de la primera instancia dos fases, la fase instructora, la fase decisora, y también tiene la segunda instancia a cargo del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. Este es el procedimiento único ya establecido en el OSINFOR con los tiempos que manejamos. Se recibe el informe de instrucción en la etapa instructiva, se emite la resolución subdirectoral que determina o el inicio del procedimiento o el archivo del procedimiento. Si hay dudas, por ejemplo, o hay incertidumbre sobre la infracción, no se puede iniciar por el principio de presunción de licitud, por ejemplo. Se notifica la resolución, se reciben los descargos y tenemos 15 días, ¿no? Le damos 15 días al administrado para formular sus descargos. Con esos descargos se emite el informe final de instrucción. Se le notifica al administrado ese informe final para que presente descargos y la fase decisora pueda evaluar y disponer la sanción. Una vez dispuesta la sanción, podría el administrado interponer recursos impugnatorios, ¿no? El recurso de reconsideración o el recurso de apelación ante el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. Dentro del procedimiento administrativo único de los Infor, hay atenuantes, ¿no? Hay atenuantes de responsabilidad también, ¿no? Si bien es cierto, el reglamento del procedimiento administrativo único no lo recoge, pero la ley del procedimiento administrativo general sí recoge la posibilidad de subsanar voluntariamente, por ejemplo, ¿no? Como veremos más adelante. También da la posibilidad de dictar unas medidas correctivas, ¿no? Para revertir las cosas al estado anterior del daño, ¿no? Eventualmente alguna compensación, eventualmente alguna otra medida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la subsanación voluntaria, hay infracciones que pueden ser consideradas leves, que pueden subsanarse, la presentación de un documento, por ejemplo, ¿no? Entonces, el administrado tiene esa facultad, de acuerdo a la ley, ¿no? De subsanar este tipo de infracciones, ¿no? Hay que cumplir ciertas condiciones. Para el caso forestal, el decreto legislativo 1319 reconoce esta potestad, reconoce esta posibilidad, ¿no? Una vez culminado el procedimiento administrativo único, el OSINFOR comunica a la autoridad regional y forestal, por ejemplo, la sanción al titular. ¿Para qué? Para que lo considere, por ejemplo, en el otorgamiento del nuevo título habilitante, si es que este titular va a pretender obtener un título habilitante, por ejemplo, ¿no? El expositor anterior señaló, por ejemplo, que una condición es no ser reincidente, por ejemplo. Es importante eso, ¿no? También se comunican, además de ello, las medidas cautelares, aquellas medidas correctivas y aquellas medidas complementarias, ¿no? Que son las que ya debe ejecutarse, por ejemplo, ¿no? Además, dadas las funciones que tiene el CERFOR como autoridad rectora, como autoridad nacional, por ejemplo, en lo que es el control, ¿no? También se le comunica los resultados del procedimiento al CERFOR y se advierte, ¿no? También lo que se ha evidenciado, ¿no? Ya relacionado al aprovechamiento, ¿no?
Algo, por ejemplo, que nos ha pasado últimamente es que hemos identificado que en el otorgamiento de títulos habilitantes, por ejemplo, están mal censados o están mal tomados, por ejemplo, los datos. Entonces, también le recomendamos y exhortamos verificar un poco mejor las inspecciones oculares a la autoridad regional cuando emite este tipo de autorizaciones. Hay una retroalimentación entre el fiscalizador y el que autoriza, por ejemplo. ¿Cuáles son las infracciones más cometidas, por ejemplo? Ahí no sé muy bien, pero bueno, voy a comentarles. Lo que nosotros conocemos, ¿no?, tanto en los reglamentos de gestión forestal como el reglamento de gestión de comunidades, son lo que es las infracciones E y L, ¿no?, que tienen que ver principalmente, ¿no?, con la tala no autorizada y con lo que es el uso de documentación otorgada, ¿no?, para amparar extracción ilegal, ¿no? En muchos de los casos, ¿no?, estos datos han ido bajando, como hemos visto, ¿no? Pero todavía son los más importantes. Se verifica que, por ejemplo, ha habido una extracción de especies que no estaban autorizadas. Va el supervisor a campo y verifica las especies en pie, ¿no? Y esa documentación ampara extracción de otras partes, ¿no?, que no están autorizadas. Entonces van de la mano normalmente estas infracciones. Esas son las más recurrentes, ¿no? Otras actuaciones que realice los Infor, y ya con esto estoy entrando en la parte ya final, ¿no?, es principalmente la potestad de dictar medidas cautelares, como ya indicamos, ¿no?, para justamente evitar o asegurar la resolución final que emite una sanción y una medida complementaria, ¿no?, durante el procedimiento, por ejemplo. Inclusive estas medidas cautelares se pueden dictar antes de iniciar el procedimiento, pero tenemos 15 días para poderlas ejecutar, ¿no? Uno de los casos particulares es el tema de las alertas, ¿no? Las alertas forestales son unos mecanismos que tienen los Infor para remitir información y advertir información a las autoridades que también participan en el proceso de control y fiscalización, para que también puedan disponer aquellas medidas, ¿no? Tanto a la Fiscalía, a las FEMAS, a los gobiernos regionales, a las autoridades regionales, ¿no?, para que puedan también de repente actuar sobre aquellos administrados que están cometiendo alguna infracción. Hay unos supuestos claves, por ejemplo, para la emisión de alertas, es la inexistencia total de árboles, ¿no?, supervisados, y no se reporta movilización del producto, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los casos que tenemos, ¿no? Hay otros cuando reportan movilización, ¿no? Y también tenemos lo que es la inexistencia de actividades de aprovechamiento del área autorizada cuando los documentos de control reportan movilización. Es decir, no se contrasta la realidad con lo que está en los documentos, ¿no? Hay movilización, pero no, por ejemplo, hay árboles, o hay árboles en pie, por ejemplo. De acuerdo a la resolución jefatural 085-2019, las alertas de SINFOR se remiten a los órganos, a las FEMAS, ¿no?, a las fiscalías especializadas en materia ambiental, y también por la trazabilidad propia de la madera, la cadena de trazabilidad propia, ¿no?, a distintas autoridades, la autoridad regional, el CERFOR, la Procuraduría Pública del MINAM, porque pueden haber avisos o indicios de comisión de delitos contra los recursos naturales, como la tala ilegal. La tala ilegal es un delito, ¿no? Y a la OEFA, ¿no? Nuestro procedimiento administrativo único se sirve de básicamente las plataformas y sistemas digitales que tiene los Infor, ¿no? Esta información nos permite justamente cruzar estadísticas y usar la información, gestionarla de mejor manera, ¿no? Tenemos el sistema de información gerencial de los Infor, el SIGO SFC, para supervisión, fiscalización y capacitación, que también pueden revisar los administrados, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación del abogado Miguel Ángel Espichán y continuamos con el programa. Tenemos la tercera presentación, el acuerdo de gobernabilidad y la dimensión ambiental, a cargo de Carmen Arevalo Salas, coordinadora de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Loreto. Bienvenida, Carmen, nuevamente. Gracias, Débora, y bueno, gracias al doctor Miguel Ángel. Una buena ponencia, una buena disertación en el marco de sus competencias. Tenía problemas de poder compartir la pantalla, pero ya pude arreglar, así que voy a compartir.
Bien. El acuerdo de gobernabilidad de Loreto y la dimensión ambiental. Un poco para hacer memoria cómo se forma este documento. Este documento, el Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Humano Integral y la Gobernabilidad de Loreto, se gesta en cada campaña políticas de los candidatos a la gobernación. Se trabaja con los equipos técnicos y con ello se le vuelve a presentar cuando ya es elegido, cuando ya está en ejercicio de su función para ratificar ese acuerdo. Y este acuerdo, así como ustedes pueden ver en la foto, al señor Elisban Ochoa, que es actual gobernador, y al señor Federico Arnilla, que es el presidente de la mesa de concertación a nivel nacional, y mi persona. Eso ha sido ratificado por el actual gobernador y tiene como propósito implementar una serie de medidas de políticas y resultados para lograr una vida digna para los hombres y mujeres de todas las edades de nuestra región. Para ello es necesario crear mejores condiciones e impulsar el desarrollo de forma integral e inclusiva, como lo plantean las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, así como los recientes compromisos mundiales dentro de la Agenda 2030. Para el desarrollo sostenible, incluyendo el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Entrando ya más al tema de las medidas de políticas y resultados, están organizados a partir de 4 dimensiones del desarrollo humano. Este acuerdo de gobernabilidad tiene 4 dimensiones. Hay una primera que es la dimensión social, donde está el tema educación, salud, identidad y otros. El tema de la dimensión económica, el tema de la dimensión ambiental, que es la que estamos ahora haciendo el seguimiento, y también la dimensión institucional. En esta dimensión ambiental ya tenemos varias actividades de seguimiento y también un equipo técnico detrás que va haciendo seguimiento. Esta capacitación es parte de ese seguimiento a través de Proética y la mesa de concertación de la red anticorrupción de Proética. Un trabajo muy, muy bonito, pero también un trabajo que nos lleva a mucho a reflexionar sobre estos procesos. Ahí podemos ver una parte de nuestra selva que está totalmente deforestada, una selva que va perdiendo cada día esa naturaleza de ser, su naturaleza de vida que tiene nuestra selva. Entonces, para garantizar la dimensión ambiental, el Acuerdo de Gobernabilidad considera las siguientes políticas. La primera es mejorar la calidad ambiental. El segundo es fomentar el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En ese punto es que se enmarca esta actividad y las demás actividades que venimos haciendo con la red anticorrupción de Proética y la mesa de concertación. Hay un grupo de jóvenes voluntarios en las cuales se trabaja y se ve y se reflexiona sobre estos procesos. Hay mucha reflexión en la que también tenemos muchos interrogantes en este proceso. La política 3 es impulsar acciones de reducción de gases de efecto invernadero, reparación y adaptación frente al cambio climático, promover ciudades y comunidades saludables en armonía con su entorno natural. Y el 5 es fortalecer la ciudadanía ambiental. 6, implementar planes y programas integrados de gestión ambiental para la reducción del riesgo de desastre. Es importante reconocer que solos las instituciones que trabajan el tema de la protección del medio ambiente no pueden hacer mucho. Siento que cada día se debe ir articulando con los otros sectores para poder tener un ambiente saludable, gozar de un ambiente saludable, esta educación que es el sector principal por las cuales generamos el tema de concientizar, el tema de preservar nuestro medio ambiente a través de nuestra niñez, de nuestros adolescentes.
En la política para fomentar el uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se esperan los siguientes resultados. El primer resultado es mejorar el estado de la biodiversidad en Loreto y mantener la integridad de los servicios ecosistémicos. En el segundo, de la cual se trata la capacitación que tenemos, es reducir la tasa de degradación de los ecosistemas con énfasis en ecosistemas forestales y frágiles. Y el tercer resultado es implementar planes y proyectos sobre servicios ecosistémicos a fin de conservar, recuperar y hacer uso sostenible de los recursos naturales. En la actividad anterior, el señor Fran Rivero, sobre la tala ilegal en Loreto y su impacto en el cambio climático, que habíamos tenido un foro, él indicaba que en el año 2018 Loreto representaba el 16.93% de la pérdida de los bosques a nivel nacional, que equivale a 26.203 hectáreas que ya se han ido perdiendo en nuestro Loreto, en nuestro querido Loreto. De ahí lo puede ver, lo hemos puesto en gráficos, la pérdida de bosques a nivel nacional y luego la pérdida de bosques a nivel de Loreto. Ese cuadro para que lo puedan comparar. Luego en el tema de la tala ilegal, entre el año 2009 al 2020, el 70.88% de la madera extraída ilegalmente a nivel nacional equivale a 2.041.291 metros cúbicos. Igualmente está los cuadros de OSINFOR a nivel nacional y también el cuadro comparativo a nivel de la región Loreto. Ahí he puesto dos fotos. Realmente no son fotos para un poco mirarlos y decir, oh, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Son fotos que nos llaman mucho a la reflexión. Uno, que nuestras maderas, nuestros árboles, nuestros bosques primarios han sido talados. Puede ser para el buen uso o también puede ser para el mal uso que se da. Puede ser que con permiso o sin permiso, pero cada día estos espacios se están convirtiendo en hectáreas y en hectáreas. La otra foto sí se ve una selva, pero aislada por el río. Una sábana verde con unas curvas de nuestro río Amazonas que protege esta biodiversidad que mantiene la alegría de vivir en una región que contamos con toda la naturaleza, con todas las riquezas que podamos tener, pero aún así no somos capaces de poder conservarlo, de poder protegerlo. El 2020 nos está dejando grandes lecciones aprendidas, pero si de ellas no los implementamos, nos vamos a quedar simplemente en simples observadores y no poder no dar el siguiente paso. Sabemos que detrás de todo esto hay muchos intereses económicos ocultos, hay mucho poder económico, pero también podemos decir que vamos a heredar a nuestros hijos, vamos a heredar dinero, vamos a heredar riquezas, si lo único que podemos heredar, la riqueza más grande que podemos tener es heredar nuestra naturaleza viva, nuestros ambientes saludables, nuestro medio ambiente en armonía con la naturaleza, con el ser humano, con el hombre. ¿Por qué no decir, me comprometo a mantenerme vigilante, me comprometo a ser parte de esta apuesta de conservar el medio ambiente? Y seguir con esto. Yo felicito a los dos ponentes de haber aceptado estar en esta reunión.
en esta capacitación. Vamos a hacer más, pero hay que abrir más espacios donde que podamos generar mayor reflexión y compromiso como personas, como ciudadanos y como autoridades. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, hemos tenido la presentación de nuestros 3 expositores. En el caso de planes de manejo forestal y procesos de aprobación y también en la supervisión y fiscalización de los planes de manejo, ambos nos indicaron que somos uno de los 9 departamentos que han recibido la transferencia de funciones y que en Loreto tenemos la implementación en 8 provincias, ¿no? Asimismo, nos ha indicado el ingeniero Paula Orestegui que tenemos las tierras de dominio público y de dominio privado. Así, y en los planes de manejo forestal son los instrumentos de gestión forestal para aprovechamiento de recursos forestales. Las autorizaciones que brindan es por un máximo de 5 años, pero sin embargo pueden ampliar un año más en caso de que haya árboles maderables que no han sido aún aprovechados. En el caso del abogado Miguel Ángeles Pichán nos indicó las actividades de administración, fiscalización y procedimientos de administración sancionadora. Nos indica que tienen una fase de investigación, una fase de sanción y que también ambas son apelables. Trabajan con 5 principios que son de legalidad, tipicidad, debido procedimiento, causalidad y presunción de licitud. La supervisión que hacen es a títulos habilitantes, ¿no? Entonces, nos indica también que las mayores infracciones son en talas no autorizadas, que por lo general es que las autorizaciones que tienen es para otra zona, que asimismo presentan alertas, como son el caso de inexistencia de árboles autorizados o inexistencia de actividades de aprovechamiento forestal. Bueno, en el chat hay preguntas. Entonces, en el caso de la presentación de Carmen, ella nos ha indicado sobre el nexo que tiene pues la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza con PRO y Ética, porque está también dentro de la programación del plan de trabajo que nosotros tenemos. Bueno, y como todos sabemos, creo que Loreto, pues tenemos una superficie de 368.861 kilómetros cuadrados, que es la tercera parte de la región aproximadamente. La extensión forestal que tenemos es de 15.988.000 hectáreas. Y nos decía Carmen que la pérdida de bosques en el 2018 habían sido 26.203 hectáreas. Para nuestros casi 16 millones, pues realmente es poco, pero tenemos que cuidar, ¿no? Y la tala ilegal del 2019 al 2020 ha sido de 2.041.921 metros cúbicos. Son realmente grandes extensiones de bosques que se han perdido, talas ilegales de árboles, y es muy necesario cuidar y de repente ver, pues, cuáles son las mayores problemáticas que tienen nuestras instituciones para poder hacer eficiente su trabajo. Entonces pasamos a la siguiente actividad, que se trata de diálogo y ronda de preguntas. Por favor, las personas pueden escribir al chat. Creo que en el chat ya tenemos inclusive 3. Nuestros exponentes estén atentos para poder responder cada uno a lo que le corresponde. Y también pueden levantar la mano si desean para decirlo en forma verbal. Esperamos. Está el diálogo abierto. ¿Ah? Bueno, acá tenemos en el chat
de Lili Rodríguez nos indica, los demás están sacando mucho más de lo permitido y con maquinaria. Dicen que eso está en el censo y así lo justifican. Supongo que es porque no es rentable, entre comillas. ¿Cómo solucionamos esto? De Víctor Reategui, en los planes de manejo forestal existen en el río Napo concesiones forestales que se superponen con algunas comunidades nativas y se vienen realizando los censos forestales. ¿De qué manera coordina el GERFOR con CERFOR y OSINFOR ante esta problemática? Por favor, para ambos. ¿Qué papel cumple la Contraloría en relación a las concesiones forestales en caso de superposición? Son esas las preguntas que tenemos en el chat. Buenas. Tenemos, bueno, uno de Nélida Barbagelata. Quisiera que me indiquen dónde empieza la supervisión y fiscalización de las autoridades regionales y cuándo la de OSINFOR, considerando que cuando se realizan demasiadas supervisiones por las diferentes autoridades en Loreto, el costo para los concesionarios y otros es muy oneroso. Esas son las preguntas que tenemos. Hola, ¿me permite? Sí, yo creo que podemos ir dando respuesta y si hay alguna más ya la vamos indicando. Ok, a ver, primero, un poco esto está más relacionado, creo, a fiscalización, ¿no? A ver, se señala que las DEMAS están sacando más de lo permitido y con maquinaria, ¿no? Dicen que eso está en el censo y así lo justifican. Supongo que por eso no es rentable. ¿Cómo solucionamos esto? A ver, hay que distinguir ahí dos puntos, ¿no? Uno primero es cómo se ha otorgado este instrumento, ¿no? Cómo se ha otorgado el título habilitante, ojo, ¿no? Ese es un primer tema, ¿no? Cómo se otorga el título habilitante. Y el otro tema importante es que la DEMA no está diseñada, y eso creo que lo explicó muy bien el Paul en la primera presentación, ¿no? No está diseñada principalmente, ¿no?, para actividades de alta intensidad, sino de baja intensidad, con prácticas que justamente que permitan la recuperación del bosque, ¿no? Entonces, ese es por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿no?, si eso de ahí pasa a fiscalización, y ahí habría que ver cómo está diseñado el caso por caso, ¿no? O sea, nosotros tenemos una serie de medidas correctivas que buscan precisamente restaurar el daño, mitigar el daño o adecuarlo, ¿no? En ese caso, ¿no? Se plantea, por ejemplo, la reforestación, por ejemplo, como una medida, ¿no? Sin embargo, y ahí es importante cuál es el enfoque que debemos tener, ¿no? Esperar llegar a la restauración con el fiscalizador o verificar mejor cómo se otorgan los títulos habilitantes, ¿no? Ese es un dato importante para tenerlo también en reflexión, ¿no? Porque, ojo, nosotros supervisamos las obligaciones que están planteadas en el plan de manejo, ¿no? Entonces, es necesario que esas obligaciones estén bien diseñadas, sean medibles con indicadores, sean específicas, ¿no? Si son específicas, se pueden fiscalizar. Si no son específicas y, por ejemplo, no indican dónde vas a hacer una actividad determinada, no se van a poder cumplir, ¿no? Entonces, ahí son dos aspectos a mirar, ¿no? Pienso que para ese caso habría que mirarlo en concreto y poder verificar cuál es la medida que corresponde, ¿no? Disculpen por la bulla, ¿no? Es un tema externo. Y respecto de la segunda, también va un poco por ahí también, ¿no? En el sentido de la superposición de las concesiones con comunidades, ¿no? Eso también es un aspecto que, claro, un poco escapa a las manos del fiscalizador, ¿no? Y ahí también hay que identificar claramente, ¿no?, ¿dónde está la competencia de la actividad, de la autoridad, ¿no? Porque nosotros como autoridades administrativas estamos sometidas a trabajar, como señalé, con el principio de legalidad, ¿no?, con lo que nos otorga la competencia, ¿no? Nosotros supervisamos títulos habilitantes, ¿no? El otorgamiento es importante que se dé bien, que se dé dentro del marco normativo, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos cuando verificamos un mal otorgamiento, remitimos a la autoridad regional, remitimos a su órgano de control institucional para que evalúe. Por ejemplo, como les comenté, teníamos un caso donde, por ejemplo, dicen que se había hecho inspección ocular y se habían censado árboles y cuando fuimos no había, estaban ahí las coordenadas, eran un aguajal o eran una laguna, por ejemplo. Entonces, esos casos los remitimos al órgano de control, pero ya son potestad y deben fiscalizar y deben sancionar en este caso, ¿no? Debe tomar las medidas la autoridad que otorga el título, ¿no? Eso por ahora. Gracias. Débora, estás en silencio. Sí, disculpen. Bueno, la pregunta de Carlos Arana. Se explicó las modalidades para el aprovechamiento forestal. ¿Qué avances hay para el aprovechamiento de la madera redonda o madera de construcción? Porque muchas de las comunidades del Nanay viven de ese recurso y hasta donde se sabe no existe términos de referencia para este producto forestal. Nuevamente, Nélida Barbagelata, ¿cuál es la herramienta a utilizar para aprovechar los árboles en bosques de varillales como madera redonda y cuál para carbón? Acá, Yasmín Diomar Ruiz, ingeniero Arestegui, el CERFOR aprueba planes de manejo forestal dentro de un ANP. Ahora sí, por favor, el ingeniero Paulo Arestegui. Por favor, para la respuesta. Buenas. Bueno, en efecto, sobre estos aprovechamientos en predios privados y en comunidades nativas, y que a lo cual se otorgan DEMAS, están sujetos a resoluciones ejecutivas que se determinan, ¿no? Entonces, el CERFOR, entre sus varias funciones, es la de emitir y proponer normas, y que es de aplicación nacional, ¿no? Y todo esto es para una mejor administración del patrimonio forestal y fauna silvestre. Y estos lineamientos que se otorgan para la elaboración de los planes de manejo es opinión previa favorable del Ministerio de Ambiente, de la Autoridad Regional Forestal, de OSINFOR, de MINAR. Entonces, justo para poder intervenir un área que tenga las características, se ha emitido un lineamiento de la 052 para predios privados, en la cual determina cómo se debe intervenir. Y si no se ajusta a esa intervención, no se otorga ese DEMA, ¿no? Ese por un lado. Por el otro lado, hay áreas que se encuentran superpuestas en bosque de producción permanente, y bueno, ¿no? O sea, sí hay resoluciones como la 368 que excluye estas áreas, estas comunidades que pueden estar inmersas en bosque de producción permanente, para que se pueda redimensionar estos bosques de producción permanente, ¿no? Igual también salió la resolución ministerial 442 para ver unas nuevas consideraciones para poder excluir centros poblados que ya están establecidos en bosque de producción permanente y ya no hay forma de poder aprovechar en esas áreas. Por eso esa resolución ministerial, la 442, estipula eso, ¿no? Con respecto a otras preguntas, no lo tengo establecido aquí en el chat,
¿Cuál sería? En el chat nos preguntaba, en planes de manejo forestal existen en el río Napo concesiones forestales que se superponen con algunas comunidades nativas y se vienen realizando los censos forestales de censos forestales. ¿De qué manera coordina HERFOR y OSINFOR ante esta problemática? ¿Y qué papel cumple la Contraloría en relación a las concesiones forestales en caso de superposición? No, por eso, en caso, si se otorga una concesión y se superpone con áreas definidas, porque comunidades, simplemente se tiene que solicitar la exclusión y posterior una compensación. Pero eso lo canaliza a través de la Autoridad Regional Forestal acá en Lima. Gracias, ingeniero. Bueno, creo que no tenemos ninguna otra pregunta. No sé. Andrea, no sé si tú tienes acceso tengo, al Facebook, si ahí también hay algunas preguntas. Sí, ahí hay una pregunta. Dice, después de años de experiencia en planes de manejo forestales, ¿tenemos indicadores de salud de los bosques aprovechados y concesionados? Es la única pregunta. Ya. La respuesta a la pregunta del Facebook, por favor. No. Me parece que el programa de conservación de bosques tiene algunos estudios, pero no sé a qué se refiere con salud de los bosques también, ¿no? Es importante. Nosotros tenemos la data estadística y los reportes que manejamos nosotros, ¿no? Dentro de lo que son las supervisiones y la fiscalización, ¿no? Habría que ver con la autoridad que ve un poco la parte ya de, básicamente, calidad del bosque, ¿no? Bueno, acá nos está indicando en el chat Nélida Barbagelata que no siente que se ha contestado su pregunta. La pregunta era que quisiera que me indique dónde empieza la supervisión y fiscalización de las autoridades regionales y cuándo la de OSINFOR, considerando que cuando se realizan demasiadas supervisiones por las diferentes autoridades en Loreto, el costo para los concesionarios y otros es muy oneroso. Asimismo preguntó cuál es la herramienta a utilizar para aprovechar los árboles en bosques de varillales como madera redonda y cuál para carbón. Débora, yo voy a responder la parte que corresponde un poco a la fiscalización, la otra parte me imagino que, ¿ya? A ver, en relación a las competencias, ¿no? Voy a hablar por OSINFOR, que es donde trabajo, ¿no? OSINFOR supervisa y fiscaliza los títulos habilitantes ya otorgados, ¿no? O sea, las obligaciones, las condiciones del plan de manejo, del instrumento, ya sea plan intermedio, plan operativo, DEMA, contrato. Eso es lo que vemos, el aprovechamiento, ¿no? Y ahí acaba el rol de OSINFOR, ¿no? La parte del otorgamiento del título, ¿no? Y verificar las condiciones del otorgamiento del título, como bien ha relatado este expositor anterior, ¿no? Ya es parte de la autoridad regional, ¿no? Ya ahí esa es competencia de ellos, ¿no? Eso para ir zanjando, ¿no? Bueno, creo que no tenemos ya ninguna pregunta adicional. Vamos a continuar con el programa.
Ya tenemos el cierre del evento a cargo de Andrea Meyer, especialista del programa de gobernanza ambiental de Proética. Gracias. Bueno, el objetivo de la capacitación fue informar y dar a conocer los procesos regulares para la aprobación de los planes de manejo forestales. Así que agradezco mucho a los dos expositores, Paula Rosteri Rodríguez y Miguel Ángeles Pichán Mañas, por darnos información sobre estos procesos y los trámites que deben hacer y sus funciones. También muchísimas gracias a Carmen Rosa Arevalo y a la Red Anticorrupción Forestal por organizar este evento y así informar a la sociedad civil. Esta capacitación es muy importante si es que desean, por ejemplo, hacer seguimiento sobre los planes de manejo forestales, ¿no? Ahora ya saben a quiénes pueden preguntar sobre, por ejemplo, a OSINFOR, cuáles son los planes de manejo forestales supervisados y cuántos de esos son falsos. También pueden hacer un pequeño seguimiento a la autoridad forestal, pidiendo que cumpla remitir los planes forestales aprobados de OSINFOR y CERFOR. También las comunidades indígenas, por ejemplo, también espero que haya tenido una mejor visión de cómo se aprueban estos planes, para que cuando a ellos les toque sepan los procedimientos y que hay detrás de cada uno. Así que muchísimas gracias por eso. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos también por estar hasta ahora. Yo quiero agradecer también a todo el equipo que detrás de todo esto ha trabajado, ¿no? Aparentemente se ve algo sencillo que a través por el Zoom se pueda tener, desde las coordinaciones, desde las comunicaciones que se vienen haciendo. Hay todo un grupo humano detrás de todo esto: Alejandro, Débora, Leslie, Alex, Xiomara y las demás personas que forman la red anticorrupción de Proética y parte del equipo técnico de la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza. Y agradecer a cada uno, agradecer la confianza a Andrea por lo que ha puesto en nosotros el tema de la red anticorrupción. Bueno, muchas gracias. Veo que hay otras preguntas y si es que podrían hacérmela llegar, y atrevo a ustedes poder llegar a la ciudadanía, ¿no? o a instituciones que a veces preguntan, nos las hacen llegar. Yo le dejo mi correo, y porque ahí he visto que alguna tampoco se ha contestado a una ingeniera que ha preguntado. Pero estamos atentos a que nos envíen para poder hacer extensivo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos por su presencia, por su participación virtual, en especial a nuestros exponentes. Muchísimas gracias. También a Proética, que nos permite pues este trabajo articulado, esta capacitación y estos temas tan importantes para nuestra región. Gracias. Gracias. Me ha votado el Zoom. Gracias. La conexión me ha votado. Muchas gracias a todos y todas. Buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días. Pues si podemos prender la cámara para que nos tomen las fotos, por favor. Tomando la foto, pueden prender las cámaras.